Estaba en la línea de pago de la tienda de comestibles local de mi ciudad natal que ya dejé atrás. Traté de mantener mis ojos hacia adelante y evitar el contacto visual mientras pagaba mi cena congelada y esperaba salir de allí antes de tener que hablar con alguien que conocía, pero con quien no había hablado en 15 años. «Jane», escuché la voz de una mujer sonar detrás de mí. No pude evitar pronunciar la palabra «maldita sea», provocando una sonrisa en la cajera. Puse la sonrisa más pequeña posible en mi rostro y miré por encima del hombro para ver a una mujer con un mechón de cabello gris de pie, con un montón de comestibles esparcidos descuidadamente sobre el pecho de la sudadera sucia de Navidad de Garfield que usaba en septiembre. Creo que en realidad no había visto a la mujer desde que tenía 9 años, pero al instante la reconocí como Bárbara, la mujer que dirigía la guardería a la que asistía cuando era muy pequeño. Metí mi tarjeta de crédito en la máquina y comencé el proceso de pago de mis compras antes de hablar. «Bárbara». Los labios agrietados de Bárbara se extendieron en una amplia sonrisa en su rostro arrugado. «Sí, no puedo creer que te hayas convertido en... Cuando te vi, eras así de alto», dijo Bárbara, y luego sostuvo su mano plana al nivel de mi cintura. Sí, la gente crece, es verdad. Estuve de acuerdo de una manera que espero no fuera tan sarcástica como parece al escribirlo ahora. Dejé escapar una risa nerviosa y comencé a retroceder, alejándome de la línea de pago. «¿Te estás quedando en casa de tus padres en este momento?», preguntó Bárbara. «Sí, me encontré con tu hermana hace unos 6 meses. Siento mucho lo de tu madre», continuó Bárbara. Bárbara ignoró a la cajera y me dio un abrazo antes de que pudiera deslizarme más. Sentí su pecho chocar torpemente contra mi caja torácica. «Gracias», murmuré. Bárbara afortunadamente se alejó de mí. «Le dije a tu hermana que recordaba 2 cosas sobre ti. Caminabas de puntillas por alguna razón y tú y tu hermana constantemente hablabais mucho sobre monstruos. Ustedes 2 siempre tuvieron mucho miedo de los monstruos ensangrentados». No podía quitarme de la cabeza la segunda cosa que Bárbara dijo mientras conducía por la carretera hacia la casa en la que crecí y en la que mis padres habían muerto en los últimos 2 años. Llamé a mi hermana. No respondió. Ella no había contestado su teléfono en meses. No sé por qué seguí intentándolo. Dejé un mensaje de voz. «Habla Sam. Acabo de encontrarme con Bárbara, la señora que dirigía nuestra guardería, y dijo algo raro. Mencionó que siempre hablábamos de monstruos y de tener miedo de los monstruos ensangrentados. Es extraño que haya mencionado eso específicamente, pero quería hablar contigo al respecto. Ver si te acordabas de algo. Recuerdo estar asustado muy a menudo, pero nunca hubiera pensado que sería suficiente para que ella lo mencionara 15 años después. Llámame. Adiós». Terminé mi mensaje justo cuando me detuve en el camino de tierra que serpenteaba hacia la casa de mis padres, y el buzón de hojalata, con nuestro apellido impreso en él en letras grandes, descuidadas, pintadas de blanco, estaban tan descoloridas que casi no se podían leer. Esperaba sentir el toque familiar de los sobres de papel seco cuando metí el brazo en el buzón, pero en cambio rocé el plástico rígido de una cinta VHS sin marcar. Mis padres muertos todavía tenían una videograbadora conectada y lista para funcionar en su sala de estar. Irónicamente, estaba al lado de un reproductor de DVD que les regalé hace unas 20 navidades, que nunca instalaron. Las yemas de mis dedos comenzaron a sudar cuando empujé la cinta en la videograbadora, pulsé reproducir y miré la pantalla azul del televisor. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ver. Respiré hondo cuando vi que el vídeo se abría en una toma granulada. Tragué saliva cuando reconocí de inmediato el escenario. Los paneles de madera de la sala de juegos en el remolque de Bárbara que albergaba su guardería eran inconfundibles. Todavía puedo recordar la caja en una habitación que se mantuvo vacía a excepción de una canasta de juguetes. Después de tantos años, el espacio rancio todavía me producía una sensación de vacío y hormigueo en la columna. El vídeo volvió a cortarse en azul
y luego volvió a cobrar vida con una imagen granulada de mí mismo. Probablemente tenía 7. Llevaba puesto un pijama de las tortugas ninja y un corte de cuenco con un mechón que se asentaba sobre una cabeza de melón que era demasiado grande para mi delgado cuerpo. «¿Cómo te llamas?». Una voz masculina tontada que recordaba como perteneciente al esposo de Bárbara, Dale, me preguntó a mí yo más joven mientras apartaba la mirada de la cámara. «Jane», murmuró mi yo más joven en la cámara e hizo una mueca contra la fuerte iluminación que brillaba en su rostro. La cámara rápidamente se alejó y giró un poco hacia la derecha para revelar a mi hermana Mandy parada a mi lado en pijama de la sirenita. «¿Y cuál es tu nombre?», preguntó Dale. Mandy tardó un poco más en responder. Ella se estremeció. Parecía estar al borde de las lágrimas. Me tomé un tiempo para asimilar el escenario nuevamente. Por la ventana detrás de nuestros 2 pequeños cuerpos pude ver que era de noche. Sin embargo, no tenía ningún recuerdo de haber estado alguna vez en la guardería de Bárbara por la noche. «Mandy». La palabra apenas salió de los labios fruncidos de mi hermana. Escuché la voz de una mujer murmurar algo que no pude distinguir y luego la habitación se oscureció. Ahora apenas podía ver los contornos de mi hermana y mío en la oscuridad casi completa. Los sonidos de mi hermana y yo comenzando a llorar llenaron la oscuridad por unos segundos antes de ser ahogados por el sonido de una rápida sacudida de toda la habitación. Parecía que alguien había tirado una pelota de baloncesto al suelo tan fuerte como podía y luego la había atrapado en su camino hacia arriba. Y otra vez, los sonidos de llanto se hicieron más fuertes. «Ahí está». La voz de la mujer fuera de cámara se hizo un poco más fuerte y pude identificar que pertenecía a Bárbara. «Por favor, no», gritó mi hermana. Un ruido sordo reverberó a través de la habitación seguido de unos segundos de silencio y luego sonó el horrible sonido chirriante de una sirena. La sirena chirriante sonó durante unos segundos y luego se detuvo abruptamente. Las luces se encendieron y Mandy y yo nos quedamos en nuestros mismos lugares, jadeando y tratando de recuperar el aliento. El sonido sordo volvió. Esta vez, el golpe hizo que mi hermana y yo saliéramos volando hacia rincones opuestos de la habitación. Cada uno de nosotros golpeó con fuerza la pared de madera falsa y cayó al suelo. «¡Detente! ¡Tenemos que parar!», gritó la voz de Bárbara fuera de cámara. Vi a una Bárbara más joven entrar en el cuadro por un segundo y luego el vídeo se cortó. El vídeo volvió y cambió a un primer plano de Bárbara sentada en una silla en la sala de juegos con su mechón de cabello rubio recogido de manera espectacular y sus mejillas pintadas. Parecía que estaba haciendo uno de esos viejos vídeos personales de cintas de principios de los 90. «Mi nombre es Bárbara Daniels. Soy de Adams Grove, Oklahoma, y creo que hemos descubierto poderes paranormales en nuestro hogar que se manifiestan en los cuerpos de 2 hermanos pequeños que asisten a nuestra guardería. Lo que verán en esta cinta de vídeo es un espíritu o la obra de un demonio, una especie de poltergeist, y nos gustaría solicitar a los defensores sobrenaturales que vengan a nuestra casa en Adams Grove y nos ayuden a averiguar qué está pasando con estos niños». Bárbara se detuvo por un momento para recuperarse. «¿Puedes explicar la situación con los niños?», Dale preguntó desde detrás de la cámara. «Los niños tienen 7 y 10 años y asisten a mi guardería. Estos episodios comienzan cuando se quedan dormidos por la noche y se despiertan aturdidos antes de volverse a dormir poco después. Después de que se despiertan, parecen no tener absolutamente ningún recuerdo de lo que sucedió. Sin embargo, constantemente hablan de cómo les tienen miedo a los monstruos y los monstruos ensangrentados, aunque no tienen muchos detalles sobre qué son esos monstruos. Hicimos estas cintas para mostrar lo que le está pasando a estos niños con la esperanza de que puedan obtener la ayuda que parece que sus padres no quieren que reciba antes de que suceda algo malo». El vídeo se abrió de nuevo con Mandy y yo de pie en la habitación en nuestros pijamas de dibujos animados temblando. Bárbara entró en el marco y puso sus manos sobre cada uno de nuestros hombros. «Estamos aquí», dijo Bárbara en voz tan baja que la cámara apenas lo captó. «Esta es la última vez».
Bárbara volvió a ponerse detrás de la cámara. Las luces se encendieron y apagaron en el tiempo que tardó en salir de la toma. El sonido sordo de la filmación anterior comenzó de nuevo y la habitación tembló. Mi versión más joven se tiró al suelo y apoyó la cara contra la alfombra. Mandy siguió mirando a la cámara, aparentemente petrificada. Otro golpe. Mandy cayó al suelo como si hubiera estallado una bomba. «¡Púdrete!», Mandy gritó a la cámara. «¡Te voy a matar!». Volvió a gritar y su voz pareció bajar unas 10 octavas. «¿Ha sucedido esto antes?», Dale preguntó en voz baja desde detrás de la cámara. No hubo respuesta de Bárbara. «Eres un tramposo. Mike Blake es un tramposo y todos deben saberlo. Probablemente ahora tengas herpes o algo por su sucio cuerpo». Mandy dio unos pasos desafiantes hacia la cámara y señaló con un dedo flexionado hacia la lente con el odio ardiendo en sus ojos. «¿Quién es Mike Blake?», preguntó Dale. De nuevo, no hay respuesta de Bárbara. Yo sabía la respuesta a la pregunta. Mike Blake era el futuro exmarido de mi hermana. Ella rompió porque él la engañaba con una puta de bar de la ciudad. Mandy se derrumbó en el suelo en la pantalla y mi yo más joven se puso de pie justo al tiempo que las luces comenzaron a parpadear cada medio segundo, de la forma en que lo hacen cuando tomas el interruptor de la luz y lo enciendes y apagas tan rápido como puedes. Entonces el vídeo se cortó. No iba a perder el tiempo con una llamada. Volví a mi camioneta y conduje directamente a la casa de Mandy en el otro extremo de la ciudad. Al igual que mis padres, Mandy vivía en un camino privado largo y fangoso que salía de la carretera y conducía a una casa grande, pero desgastada y rústica, en la cima de una colina empinada. Una manada de perros anunció mi llegada cuando me detuve en su camino de grava y miré hacia su casa, mientras una gruesa columna de humo salía por la chimenea y se dirigía a los árboles altos. Los perros mordisquearon los sucios bordes de mis jeans cuando caminé hacia el porche y noté que no parecía haber luz en ninguna parte de la propiedad, a pesar de la puesta de sol y la oscuridad casi total de los bosques alrededor de la casa. La única luz que podía ver provenía de una vela encendida en la ventana de la sala de estar que estaba junto a la puerta principal. Llamé suavemente a la puerta principal de madera con los ojos clavados en la ventana de la sala. Noté una brisa pasar por la mecha encendida de la vela unos momentos después de mi llamada. Contuve la respiración mientras escuchaba pasos acercándose a la puerta del otro lado. Me sorprendió lo que me recibió cuando se abrió la puerta. Reconocí a Mandy, pero parecía que llevaba algún tipo de maquillaje de efectos especiales de Hollywood que la hacía parecer una bruja de la vida real. Arrugada y ligeramente amarillenta, su piel se parecía a la de una mujer moribunda de 80 años, no a la de una mujer de unos 30 años. Sus ojos estaban hundidos en su cráneo, como una cabeza encogida, y su cabello era un nido de ratas enredado al borde de hacerse rastas. «No deberías haber hablado con ella», dijo Mandy antes de que pudiera pronunciar una palabra. «¿Recibiste mi mensaje?» «No deberías haber hablado con ella», repitió Mandy. Mandy me indicó que entrara en la oscuridad dentro de su casa y cerró la puerta detrás de mí. La casa estaba tan fría como oscura. Me estremecí a través de mi abrigo de invierno cuando seguí a Mandy a la sala de estar iluminada por velas. Tomé asiento en el sofá cubierto de rocío frente a una mesa de café llena de platos sucios y ropa sucia. «Hace mucho frío aquí», murmuré con los dientes apretados. Miré al otro lado de la habitación para ver a Mandy ofreciéndome un cigarrillo desde su asiento en un sillón manchado. «No, gracias», dije negando con la cabeza y saqué la cinta VHS del bolsillo de mi chaqueta. «No deberías haber hablado con ella», me interrumpió Mandy y miró la cinta. «Y también he visto esa cinta. Ella me la dio. Debe tener copias o algo. ¿En casa de Bárbara?» Las luces se encienden y apagan, nosotros volamos por la habitación y hablamos de cosas horribles que suceden más adelante en la vida, pregunté. ¿Sí? ¿Qué demonios es eso?, pregunté. Mandy encendió otro cigarrillo. ¿Viste eso que te contó Bárbara sobre que siempre hablábamos de monstruos? Esos eran los monstruos en esa cinta. Ella me dijo algo donde teníamos que pasar la noche allí
y notaron que teníamos terrores nocturnos y esas habilidades de poltergeist y lo grabaron para tratar de ponernos en algún programa donde algunos expertos tratarían de ayudarnos. Pero al final nunca enviaron las cintas. Le dije que se fuera, pero a pesar de todo, ambos estamos en problemas. Creo que hablar de eso hizo que los monstruos volvieran. Uno de los cigarrillos de Mandy empezó a parecerme una buena idea. Realmente no podía recordar a los monstruos ni pensar en ellos hasta que me encontré con Bárbara en la tienda de delicatessen. Creo que probablemente también volverán a por ti. Nos aterrorizan de niños. Sigo viendo a este horrible hombre que parece muerto por toda la casa. ¿Qué son? ¿Los monstruos?, pregunté. Parecen cambiar, pero aparecen cuando intentas dormir y se esconden en las sombras, se aferran a las esquinas, los armarios, donde está oscuro. En realidad no los veo, pero parecen personas horribles. Al que más veo es a ese tipo cubierto de sangre. Las imágenes empezaron a volver a mí, solo un poco, al igual que las piezas del rompecabezas que no coinciden de una noche de borrachera durante el apagón. Podrían hacerlo después de que pasasen semanas. Podía imaginarme despertándome en medio de la noche en la casa de mis padres, andando de puntillas en la oscuridad del camino al baño o a la habitación de Mandy para buscar refugio y viendo las sombras en el pasillo o detrás de la cortina de la ducha o sacudiendo las puertas de mi armario. De repente, sentí como si los monstruos se arrastraran por toda la habitación. El miedo de la infancia que paralizaba todos mis pasos una vez que se ponía el sol comenzó a regresar. Mis ojos en pánico escanearon la habitación, buscándolos. No vi ninguno, pero lo sentí. Si estas cosas trabajan en la oscuridad, ¿por qué no tienes ninguna luz encendida?, pregunté. Intenta tú pagar las facturas de la luz cuando no puedes dormir y tu marido de mierda te deja sola. Cortaron la energía. Mandy finalmente pareció mostrar algo de energía cuando habló. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. No lo sé, murmuró Mandy. ¿Deberíamos ir a Bárbara con las cintas?, pregunté. La casa de Bárbara estaba exactamente igual, con pintura marrón y canela y una plataforma de madera elevada del nivel del suelo y un gran cobertizo para herramientas. Casi sentí que había viajado en el tiempo solo yendo al lugar. Bárbara nos miró desconcertada cuando nos vio de pie en su porche. Ella siguió con una de esas miradas que alguien da cuando finge estar emocionado de toparse con alguien al azar, pero en realidad estaba horrorizada por eso. Podías ver cómo se le quitaba el aliento en un instante. Hola, habló Bárbara después de unos segundos frenéticos. ¿Quieren pasar? Aquí está bien. Saqué la cinta VHS del bolsillo de mi chaqueta y se la puse en la cara. ¿Qué es esto? Esta es la cinta que hicimos para el programa de ayuda paranormal. ¿Por qué la dejaste en nuestro buzón?, pregunté cortando a Bárbara. Yo no dejé eso en su buzón, dijo Bárbara a la defensiva. Los engranajes comenzaron a girar en mi cabeza. Ella estaba diciendo la verdad. Bárbara estaba detrás de mí en la fila de la tienda cuando me topé con ella y fui directamente a mi camioneta y me apresuré a ir a casa de mis padres justo después de eso. No había forma de que metiese esa cinta en el buzón después de que habláramos. Lo admito. Bárbara me sacó de mi proceso de pensamiento. Yo grabé ese vídeo, pero se lo di a su abuela hace años, ambas cintas. La madre de mi padre era un tema y una figura muy complicada en nuestras vidas. La recuerdo vagamente como una presencia constante en nuestras vidas en mis primeros recuerdos. Una mujer delgada, con largo cabello rojo y piel pálida. Me parece recordar que ella siempre me daba muy buenas galletas saladas y dulces que ella misma hacía, así que pensé que era genial. Entonces, de repente, ella estaba completamente fuera de nuestras vidas. Sin acción de gracias, sin Navidad, sin cumpleaños, sin bodas, sin funerales, simplemente se fue, sin ninguna explicación de ninguno de mis padres. Era como si ella nunca hubiera existido. No pensé en mi abuela después de su desaparición hasta la escuela secundaria, cuando Mandy me dijo que había descubierto que nuestra abuela era la persona que dirigía el negocio psíquico a lo largo de la carretera, unos cuantos pueblos más allá. Pensé en pasar por allí durante años,
pero nunca lo hice. Pensé que era hora y que finalmente vendría bien hacerle una visita a esa lectora de palmas en la carretera. El letrero de neón rojo y morado que recordaba todavía zumbaba en la ventana de la casita en las afueras del pequeño pueblo de Branchford. Eran casi las 9, pero el letrero aún mostraba la palabra abierto en la noche. ¿Crees que todavía está viva?, preguntó Mandy mientras estábamos sentados en la camioneta, mirando la casa. Mamá y papá ya están muertos. Murieron súper jóvenes. Creo que solo tiene como 70 años o algo así. Supongo que tendremos que averiguarlo, respondí. Caminamos hasta la puerta y presionamos un timbre electrónico. Las campanadas clásicas resonaron desde el interior de la casa. La puerta se abrió antes de que cesaran las campanadas y nos encontramos cara a cara con la abuela que no habíamos visto en más de 20 años. Su largo cabello rojo era más corto y se había vuelto gris, y su rostro era mucho menos afilado, pero definitivamente era ella. Sabía que vendrían, dijo nuestra abuela antes de hacernos pasar. La abuela nos sentó en su sala de adivinación lectura de manos y nos sirvió tazas de té caliente sin preguntar si las queríamos. ¿Vieron las cintas?, mi abuela preguntó una vez que todos nos sentamos en muebles de color morado oscuro. Sí, mira, no sé qué pasó entre tú y mamá y papá, pero no me importa. Solo quiero saber qué es esto y qué podemos hacer al respecto, le expliqué. No quiero terminar como ella. Terminé y señalé a Mandy. Mi abuela respiró hondo y empezó a decir: es mucho más simple de lo que piensas. Cuando ustedes dos eran jóvenes, comencé a notar que tenían algunas de las habilidades psíquicas que yo tengo. Los dos podían ver cosas que aún no habían sucedido o ver personas en lugares antes de que estuvieran allí o en estados, edades que aún no habían aparecido. Sus padres querían ponerlos en terapia, pero yo sabía que la única forma verdadera en que podían superarlo era entendiéndolo. Traté de decirles eso a sus padres, pero no aceptaron. Simplemente los pusieron directamente en terapia para bloquearlo todo, y funcionó durante mucho tiempo. En su lugar, traté de trabajar con su niñera, que era cliente, y comenzó a funcionar, pero sus padres se enteraron. Luego cortaron su vínculo conmigo. Tuve que esperar hasta que murieran para comunicarme con ustedes al respecto, y es un buen momento, porque me doy cuenta de que sus poderes han regresado y solo regresan de esta manera cuando algo muy grande está por suceder, algo de lo que el poder quiere hablarles. ¿Ahora qué?, pregunté. El rostro de mi abuela se iluminó. Tienen que volver. Puedo explicarles que lo que podrían pensar que son monstruos no son realmente monstruos en absoluto. Son probablemente solo personas que conocen que pasan ante ustedes en diferentes etapas de la vida, en momentos determinados. También deben estar preparados para las visiones nocturnas experimentadas en esas cintas, porque están regresando. Está bien, genial, dije sarcásticamente. Conozco mi visión. Soy yo tomando mi vuelo de regreso a Houston mañana con una buena noche de sueño. Me levanté y Mandy me siguió hasta la puerta. La abuela se tambaleó detrás de nosotros con lágrimas en los ojos. Tienen que volver. Siento que viene algo muy grande, suplicó mi abuela desde la puerta abierta. Mandy y yo ignoramos a la abuela. Salimos a mi camioneta, entramos y nos alejamos. Arrancamos con tensión y entramos en la estrecha cabina de mi camioneta. Mandy no hablaba, pero sentí que ella podría haber pensado que tomé la decisión equivocada. Me estiré y encendí la radio para tratar de calmar el ambiente. Todo lo que salía de los parlantes era estática. Probé varias estaciones, nada más que estática. Detuve el sintonizador cuando finalmente llegué a una estación que tenía sonido. El zumbido nasal de un presentador de noticias hablando en un tono monótono se filtró por los altavoces. Se han emitido advertencias de tornado para los condados de Shelby, Brockton y Ogden. Se recomienda a los residentes que busquen refugio de inmediato, anunció la voz del locutor.
El mundo exterior había parecido mantener una extraña calma durante toda la noche, pero noté que los árboles que bordeaban la carretera se balanceaban violentamente. Grandes montones de escombros y arbustos se deslizaban por la carretera frente a nosotros. Una rama se desprendió de un árbol y aterrizó sobre mi camioneta con un ruido sordo. El mundo fuera de la camioneta se había convertido en un completo caos mientras conducíamos hacia el miserable centro de Branchford. Un sonido extrañamente familiar me llegó a los oídos mientras disminuía la velocidad del auto al lado de una iglesia abandonada. Era ese chillido de sirena de la cinta VHS donde mi hermana y yo estábamos en la sala de juegos de la casa de Bárbara. Era una sirena de advertencia de tornado bramando desde la estación de bomberos en el centro de la ciudad. Aparqué la camioneta frente a la iglesia. ¡Vamos!, grité tan fuerte como pude cuando abrí la puerta y dejé entrar una horrible ráfaga de viento. Empujé contra el viento y salí por la puerta. Seguí corriendo hasta que llegué a la puerta principal abierta de la iglesia. En el suelo de la iglesia luché por respirar y miré hacia atrás por la puerta abierta donde no vi señales de Mandy. Esperé unos 5 segundos antes de arrastrarme hasta las filas de bancos de madera y meterme debajo del primero que pude alcanzar. Me tapé la cabeza, apreté los dientes y recé para que el tornado pasara sin matarme. Había sobrevivido a tornados antes, al crecer en Oklahoma, pero nunca había estado tan cerca de uno y estaba seguro de que iba a morir en la iglesia destartalada rodeada de Biblias abandonadas y la culpa de dejar atrás a Mandy. Mirando hacia atrás ahora, el tiempo que pasé debajo del banco probablemente fue solo de unos 2 minutos, pero el tiempo pasaba muy lentamente cuando estaba allí, acurrucado, luchando contra el viento. Se sintió como 2 horas. Al principio, pensé que sería capaz de capear la tormenta en la iglesia, pero luego sentí que mi cuerpo se elevaba en el aire. Me sentí volar por el aire durante unos segundos, con los ojos bien cerrados antes de estrellarme con fuerza contra el suelo y abrir los ojos. Yo estaba en el patio de la iglesia frente a donde una vez estuvo la iglesia. El edificio blanco descolorido se había reducido a unos pocos trozos de madera y algunos bancos que estaban volcados de lado. La sirena seguía sonando a un volumen ensordecedor, pero escuché el sonido más repugnante que he escuchado en mi vida. Sonaba como si alguien tosiera, estornudara y vomitara al mismo tiempo. Me di la vuelta para localizar el ruido y vi a Mandy dando tumbos en la hierba detrás de mí, cubierta de sangre que brotaba de los profundos cortes en la frente y en el cuello. Mi corazón se detuvo. Había visto esta imagen antes, pero en la oscuridad de la casa de mis padres, dentro de mi armario cuando lo abrí para enfrentarme a los monstruos. Las últimas imágenes que tuve de mi hermana, dando tumbos cubierta de sangre por el tornado, tratando de no morir, había sido la imagen del monstruo. La mujer sangrante que atormentó mi infancia era Mandy, el monstruo ensangrentado. Traté de gritarle a Mandy por encima del rugido de la sirena, las ráfagas de viento y a través de mi garganta rasposa, pero ni siquiera podía oírme gritar a mí mismo. Solo grité en vano hasta que una capa de sangre roja me cubrió los ojos y me desmayé. Me desperté en una cama de hospital, con cada átomo de mi cuerpo doliéndome. Apenas podía respirar, pero estaba vivo. No había otra alma en la habitación, solo el solitario pitido periódico de alguna maquinaria, mi dolor y un poco de luz que venía del pasillo a través de la puerta abierta. Yo sobreviví. Mandy no. Me enteraría más tarde que ese día se desangró frente a lo que quedaba de la iglesia. No había nadie que me ayudara a recomponer las piezas de lo que sucedió, pero pude resolverlo principalmente por mi cuenta. El aterrador incidente que Mandy y yo seguimos teniendo en la noche que Bárbara captó en cámara fue que vimos el futuro del incidente del tornado donde Mandy moriría y yo casi. Los monstruos que veíamos éramos nosotros mismos cubiertos de sangre, 20 años mayores y que no se parecían en nada a las personas que reconoceríamos cuando éramos niños. La abuela tenía razón. Su sentimiento de que necesitaba advertirnos era cierto. Las visiones habían tratado de prepararnos para sobrevivir al momento más peligroso de nuestras vidas.
pero no pudimos aprovecharlo porque no estábamos entrenados. Mi abuela fue la única persona que vino a visitarme al hospital la semana que estuve allí. Aceptó mis disculpas y entendió por qué no le hice caso al principio. Realmente nunca hablamos de las visiones o de ver el futuro en el hospital. Incluso me trajo algunas de las increíbles galletas saladas con chispas de chocolate que solía darme cuando era niño mi última noche en el hospital. Las comimos e hicimos planes para que volviera a su oficina y comenzara a trabajar en el manejo adecuado de mis poderes cuando estuviera listo. Mi rutina habitual de trabajo y mi vida me ayudaron a tranquilizarme y sanar durante las primeras semanas en Houston, pero no duraría. Después de unas 2 semanas, las visiones nocturnas de mi infancia regresaron. Al principio, en su mayoría eran solo sentimientos o sonidos o la sensación de que alguien me estaba mirando, pero anoche las cosas se me revolvieron en el estómago. Me desperté porque sentí que la manta se me quitaba de la cabeza, como si alguien la hubiera tirado hacia mis pies. Como tenía ganas de orinar, me levanté de la cama y me dirigí al baño. Tratando de evitar despertarme por completo, no encendí la luz del baño. Solo comencé a orinar en la oscuridad. Las cosas iban bien, hasta que noté una sombra y escuché el leve sonido de algo balanceándose desde detrás de la cortina de la ducha. Apreté los dientes con fuerza y abrí la cortina de la ducha. Colgando del cabezal de la ducha estaba el cadáver gris y desnudo de mi abuela, con una soga alrededor de su cuello. Grité y corrí de regreso a mi cama antes de terminar de orinar. Me quedé ahí petrificado hasta que salió el sol. Empecé a llamar al número que me dio mi abuela. Pero estoy empezando a preocuparme, porque ella no ha contestado ninguna de mis llamadas.